Shalom, en este día, amados de Baruch Kadosh Hu, que nos permite traer en este día este pequeño vídeo para tratar de arrojar un poco de luz sobre el tema del cristianismo. No deberíamos, ya para empezar a decir esto, no deberíamos de hablar de un cristianismo en singular, sino de cristianismos en plural, que es lo que se desarrolló durante los siglos primeros. Debemos entender que el catolicismo romano, y hemos de observar de ellos, ya que ellos son los que formaron el canon, y después los protestantes que salieron de la Iglesia Católica, hay que decir que los protestantes le deben su historicidad como iglesia, ya que si esto no fuera así, ese pueblo no tendría memoria y perdería su identidad, y sería una variante más de lo que salieron del catolicismo. Y esto es como el resultado de lo que hoy conocemos como el cristianismo, ¿no? Es el desarrollo de un resultado histórico. Yo sé que la historia hoy no está muy de moda, no es lo que más le gusta a la gente. De esto se aprovechan los que están manipulando a la gente para entender a dónde estamos después de este recorrido de siglos. Tenemos que tener una perspectiva histórica y un interés histórico. Por otra parte, a cristianos evangélicos, esta exigencia de un pensar de categorías históricas no debería serles nada extraño, ya que la fe está enraizada en la historia, justamente porque depende de una persona histórica, de unos hechos históricos, de la intervención de Elohim en la historia de los hombres. Lo histórico tiene para mí un valor, de manera que no debiera ser tan penoso para cristianos y para también judíos mesiánicos, al fin y al cabo, hacer este esfuerzo. De entrada, para centrar la cuestión, es ver, aunque sea a bote pronto, qué dicen los mismos católicos sobre su propio canon, ya que ellos lo hicieron, el canon como lo conocemos hoy, y a ellos tenemos que observar que ellos mismos dicen de este canon y de estos escritos. Y para entrar de un modo más candente en el tema, quiero que empecemos en un notable apartado que la Iglesia admite. Dice: el más temprano de los manuscritos existentes del Nuevo Testamento es verdad que no fecha más atrás de mitades del siglo III. Enciclopedia Católica, páginas 656 a 57. También nos sigue contando la historia. Durante los siglos resultantes, los nuevos testimonios de Constantino fueron extendidos, se le agregaron interpolaciones y se les incluyeron otras escrituras. Esto lo dice la Enciclopedia Católica, edición Farley, volumen 6, página 135 al 37. También la Petzi et, volumen 2, página 121-122. Por ejemplo, en el 397, Juan Bocadorada Crisóstomo reestructuró las escrituras de Apolonio de Tinia, una saga errante del primer siglo, y los hizo parte de los nuevos testimonios. Esto lo dicen los secretos de la Iglesia. Admiten que las epístolas de Pablo, algunas son falsificaciones, diciendo que incluso las genuinas epístolas fueron grandemente interpoladas para dar peso a los puntos de vista personales de sus autores. Esto lo dice la Enciclopedia Católica Farley, volumen 7, página 645. Igualmente, uno de los que los cristianos llaman padre de la Iglesia, Jerónimo, en el 420 declaró que los Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento, fue también falsamente escrito. Esto lo podemos ver en la Carta de Jerónimo, Biblioteca de los Padres, Movimiento Oxford, 1833, volumen 5, página 445. El Nuevo Testamento evolucionó como consecuencia a ser una empalagosa pieza de una propaganda del sacerdocio, y la Iglesia afirmaba que registró la intervención de un Jesús Cristo divino en los asuntos terrenales. Le digo Jesús Cristo, yo ya sé que ese no es su verdadero nombre,
pero es el nombre que Roma le dio a este nuevo ser mitologizado, Jesús Cristo. Sin embargo, un espectacular descubrimiento en un remoto monasterio egipcio reveló al mundo la magnitud de las falsificaciones más tardías de los textos cristianos, siendo esto solo una recopilación de cuentos legendarios. Enciclopedia Diderot, 1759. Cuando el Nuevo Testamento, en la Biblia del Sinaí, la Biblia de los Codex Sinaiticus, es comparado con el Nuevo Testamento de nuestros días modernos, pues se desarrolla que hay al menos unas 14.800 alteraciones. Editoriales pueden ser identificadas, están enumeradas, pueden ser reconocidas por un simple ejercicio comparativo, que cualquiera puede y debe hacer. Los estudios serios de los orígenes cristianos deben emanar de la versión de la Biblia del Sinaí del Nuevo Testamento, no de las ediciones modernas. Es de mucha importancia el hecho de que la Biblia del Sinaí lleva 3 evangelios que fueron rechazados: el pastor de Hermas, la misiva de Barnabás y las odas de Salomón. Los versos de la resurrección en los evangelios de hoy de Marcos son universalmente reconocidos como falsificaciones, y la Iglesia está de acuerdo diciendo: la conclusión de Marcos es reconocidamente no genuina. Casi la sección entera es una recopilación más tardía. Esto lo dice la Enciclopedia Bíblica, volumen 2, página 1880. También Enciclopedia Católica, volumen 3, bajo el encabezado La evidencia de lo espurio. Enciclopedia Católica Farley, volumen 3, página 274 a la 9, bajo el encabezado Cánones. Hasta Tigri creo que es bueno y era necesaria una recopilación de datos para observar cómo el canon católico está totalmente interpolado, falsificado en muchas escrituras, y con libros que no eran aceptados por los llamados padres y otros que sí. Pero ahora quiero centrarme de lleno en explicar cómo se desarrollaron estos escritos, y no tendríamos que hablar de un cristianismo en singular, como dije, sino que tendríamos que hablar de cristianismos en plural, ya que al menos habían 8 movimientos diferentes en el cristianismo primitivo. Como lo llama el catedrático Antonio Piñero, de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filología del Neotestamentaria, él los llama los cristianismos derrotados, y es un término que a mí me gusta mucho, porque esto nos indica la gran variedad de cristianismos que en los siglos I, II y III fueron derrotados por la fuerza bruta por la Iglesia Católica Romana. Y lo primero que deberíamos de preguntarnos, o deberíamos de preguntarse los cristianos, es cómo se escribieron estos hechos bíblicos, dado que el primer evangelio, según los eruditos, no aparece al menos hasta el año 40 después de la muerte de Yeshua. Y para que nosotros podamos hacernos una idea de cómo se escribieron, de cómo se formaron, voy a dar un ejemplo que creo que podemos entender. Es como si a usted, amado oyente, le dijeran: escoja un personaje público de la antigüedad, del que se tienen escasos datos, y le encargan a usted hacer una biografía de este personaje, pero con la excepción de no usarse los métodos modernos, como vídeos, libros, estudios, etc., sino como lo hicieron en los tiempos en que se escribieron estos evangelios. Y le dicen pues que ha de hacer esta biografía valiéndose solo de los testimonios de las personas que vivieron en esa época, o testimonios que se contaban unos a otros, que es lo que se conoce como la tradición oral. Esto es lo que unos a otros se contaban, dichos de Yeshua, que habían oído o alguien les contaba. Y ahora, si somos sinceros, piense cómo saldría esa biografía. Si vemos que cuando alguien le cuenta algo a otro, cuando se lo cuenta el que ha recibido esa historia, al otro ya lo cuenta a su versión. Ya no lo cuenta de la manera que se lo explicaron, sino ya lo cuenta a la versión de él. Y así, pues, esta tradición oral fue la que dio paso al cabo de estos 40 años para hacer forma a este escrito del Evangelio de Marcos. Partiendo de ese hecho, debemos saber que esto que tenemos hoy está enormemente alterado, y sacar a un personaje histórico de su contexto histórico es crear totalmente un mito, que es lo que pasó con el rabí Yeshua. El Evangelio copto de Tomás
es un escrito que recoge los dichos del Maestro y es un texto, a mi juicio, que nos puede acercar más al Yeshua histórico y no al divinizado por Roma y la religión cristiana, y partes de los ahora llamados judíos mesiánicos, que han adoptado la postura de Roma diciendo que Yeshua es Elohim. También hay que recalcar, dado que Yeshua no formó ni creó una nueva religión, él vivió bajo el marco estricto del judaísmo. El que para mí conformó el cristianismo fue Pablo de Tarso, que son los escritos de Pablo de Tarso los más antiguos de los que disponen los cristianos. Estos escritos son los primeros en aparecer, ya que aparecen alrededor del año 15 o 20 después de la muerte de Yeshua. La formación del canon para mí es un hecho oscuro, del que no tenemos testimonio de nadie de por qué se eligieron esos 4 evangelios y no otros. Para mí Yeshua sin duda fue secuestrado por el canon de la Iglesia Católica. Y ser fieles a Yeshua, al Yeshua histórico, no implicaría convertirse al cristianismo, sino al judaísmo ortodoxo, que es el marco donde nació y vivió Yeshua, que él era judío, de la cabeza a los pies, ni no cristiano ni católico. Ahora, algo que quiero analizar rápidamente sobre estos diversos cristianismos y la literatura cristiana que existía en cada diferente comunidad primitiva. Remontándonos al principio, existía una lucha clara entre la Iglesia cristiana ortodoxa y las comunidades cristianas agnósticas. En aquel entonces no existían solo 4 evangelios, amado creyente, sino que existían al menos 50 diferentes, que circulaban en las diferentes comunidades cristianas que se habían desarrollado entre los gentiles. Antes de Constantino, como he dicho antes, creo que habían al menos 8 movimientos diferentes de cristianismos, y el objetivo de Constantino era crear una nueva religión, unida al poder político de los romanos. Y en el 325 en Nicea, Constantino trata de unificar todas estas ramas, estos diferentes cristianismos, y él ser la cabeza del cristianismo. Para darnos cuenta de estos diversos cristianismos, hemos de observar qué escritos circulaban. Por ejemplo, en 1845 se encontraron 52 textos de un evangelio de Pedro. 52 textos de un evangelio de Pedro, y en este evangelio cuenta que los romanos eran agradables y que no hicieron sufrir a Yeshua. Este escrito data del siglo V, es un documento tardío, pero sin embargo es el más antiguo, ya que los padres lo citaron en el 190. Hablan de este evangelio de Pedro que ya existía en las diferentes comunidades cristianas. Luego tenemos, por ejemplo, el evangelio de María Magdalena. Este evangelio pone a María como una líder y a veces hasta por encima de los apóstoles, y está datado por los expertos del siglo II. Por lo tanto, es otro de los escritos que estaban en las comunidades primeras que aún no tenían un canon establecido, que esto no ocurre hasta el siglo III, como todos sabemos. Luego tenemos el contradictorio, un evangelio de Judas Iscariote, que se descubrió en el año 2000. Este evangelio habla de que Judas cumplió la voluntad de Yeshua y que era el más querido y especial para Yeshua, de todos los que estaban con él. Este evangelio también data del siglo II, esto por mencionar algunos de esos escritos que desarrollaban, que andaban por cada comunidad y que eran leídos, eran amados por todos los creyentes de esos primeros siglos. Y estas han sido algunas de esos escritos. También tenemos otros que, por ejemplo, fueron aceptados en un principio como canónicos, como las cartas de Clemente, el Evangelio de los Hebreos, o el llamado de antes el Pastor de Hermas, entre otros. Dicho esto, pues hasta aquí quiero dejar este primer vídeo sobre los diversos cristianismos que hay en la historia, esperando que pueda traer más luz sobre las vidas y que puedan observar que los elementos históricos de la religión cristiana son nulos. También podrán descargar, si leen en la información de este vídeo abajo, que pone información, dan ahí y pone un enlace que haciendo clic les da un lugar donde pueden descargar este estudio completo de todas las cosas que he ido diciendo en este vídeo.
y próximamente publicaré una segunda parte en que seguiremos hablando de estos diferentes y variados cristianismos. Shalom, Alejem, la gracia de Hashem sea con todos ustedes. Hasta la próxima. Baruch Hashem.